Bueno, con respecto al problema número 5, tenemos que hacer la fórmula del 2-metilpropeno. Bien, nos damos cuenta que presenta 2 carbonos con hibridación sp2 y 2 con hibridación sp3. No hay ningún carbono que posee hibridación sp. A su vez, cuando le sacamos su fórmula molecular y la comparamos con el 1-buteno y con el 2-buteno, poseen la misma fórmula molecular. Quiere decir que si yo le hago los isómeros de cadena al al 1-buteno o al 2-buteno, estaría incluido el 2-metilpropeno. Este compuesto, el 2-metilpropeno, no presenta isomería geométrica, o sea, cis y trans, bien, porque los dos en metil, digamos sustituyente, estarían en el mismo átomo de carbono cuando yo trazaría el plano de referencia. Y a su vez, cuando este compuesto se hidrogena, dando una reacción de adición, genera el 2-metilpropano o isobutano y no como me dice ahí que es el 1-butino. Respecto al problema número 6, el ácido etanoico o ácido acético reacciona con el hidróxido de sodio y me va a formar una sal, el acetato de sodio o etanoato de sodio más agua. Bien, y después pasamos a la parte de estequiometría, donde se saca el peso molecular del ácido, el peso molecular de la sal, calculando los gramos de ácido que se necesitan para poder formar los 123 gramos de esta sal, que es el compuesto I. Una vez que tengo los gramos, los paso a kilogramos, bien, y de esa manera marco la opción B. Vamos al problemita número 7, donde tenemos dos ecuaciones o reacciones químicas, le llamemos, donde la primera es una hidrogenación. La hidrogenación de un alqueno da lugar a un alcano, o sea, de un hidrocarburo insaturado paso a un hidrocarburo saturado. Recuerden que todas las hidrogenaciones son catalíticas, significa que es en presencia de catalizadores que aceleran la reacción química, como ser paladio, platino o níquel. Y cuando vemos la segunda, bien, nosotros tenemos que tanto los alcanos como los alquenos como los alquinos me pueden dar una reacción de combustión. Entonces, si yo lo pongo al etano primero, que tiene una fórmula molecular carbono 2, hidrógeno 6, bien, y cuando igualo con fracciones el oxígeno me da 7 medios. 7 medios es lo mismo que 3,5, bien. Yo les puse en comparación con el eteno, donde si ustedes se ponen a ver ahí en el papel, hay un 3 en el oxígeno, o sea que el eteno no es, sino que es el etano, bien. O sea, yo tengo que, en este punto, lo que tiene es que la respuesta a mí me lleva a poder analizar el etano o el eteno. El etino no, ¿por qué? Porque no está ni siquiera entre las opciones, ¿me explico? A su vez, no está bien de que me pongan 3,5 porque no se ponen decimales en una reacción química, ¿bien? Pero yo tengo que pensar cuando yo tengo una fracción, cuál es el número que me da, ¿bien? Porque este es un problema de examen donde no fue anulado a pesar de que es un error. ¿Por qué? Porque en las reacciones químicas, para igualar los coeficientes estequiométricos, o se ponen números enteros o se ponen fracciones, no se ponen números decimales. Debido al problema número 8, hacemos la estructura de la 2-metil-3-pentanona. También les puse otro nombre, la etil-isopropilcetona, es una cetona de tipo mixta, no reduce al reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling y de Tollens son oxidantes de tipo suave,
que lo que hace es poder diferenciarme aldehídos de cetonas. Aldehídos dan positiva la reacción de Fehling y de Tollens, en cambio las cetonas dan negativa. Después, cuando hacemos la estructura del 2-metilpentanal, le sacamos la fórmula molecular de ambos y nos damos cuenta que son isómeros de función. Bien, hemos dicho que los aldehídos con las cetonas son isómeros de función. Vamos al problemita número 9, donde nos vamos a aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen distinto punto isoeléctrico y sí, depende si es un aminoácido diácido, neutro o dibásico. Bien, ustedes ahí en la clase yo les había dado que había como un rango. Los diácidos creo entre 3 y 5 y 6, los neutros entre 6 y 7,5 más o menos 8 y los dibásicos arriba de ese 7,58. Quiere decir que si yo estoy con la lisina, que es un dibásico, yo no puedo pensar que su punto isoeléctrico puede ser 3. Bien, o si pienso en alguno diácido, como ser el ácido glutámico, no puedo pensar que pueda ser 9. Bien, todos los aminoácidos son alfa aminoácidos. ¿Qué significa? Que al carbono alfa se une el grupo amino, bien, y el grupo carboxílico, que son los grupos funcionales de los aminoácidos. Son compuestos iónicos, solubles en agua, que tienen la propiedad de actuar como ácido y como base. Voy a hacer hincapié en la explicación esa, que significaba, bien, para eso le puse la estructura de un aminoácido R, o sea, cuando su cadena lateral R cualquiera, bien, donde vemos que actúa intramolecularmente en la misma molécula, ese protón del grupo carboxílico, bien, se transfiere al grupo amino, de manera tal que el grupo carboxílico queda en forma aniónica y el grupo amino queda en forma catiónica. Esa estructura es como se encuentran los aminoácidos, que se llama la forma suiteriónica, ion dipolar, híbrido, anfolito, también se dice que son anfóteros. Bien, y a su vez nosotros tenemos que si ese aminoácido se encuentra en un medio ácido o en un medio básico, ¿qué forma, la catiónica o la aniónica, predomina? Bien, siempre para poder hacer ese razonamiento tenemos que partir del suiterión. Bien, o sea, el carboxílico con su carga negativa y el grupo amino con la carga positiva. Si estoy en un medio ácido, tengo elevada concentración de protones. Entonces yo me voy a tener que imaginar que ese protón va a ser captado por el anión carboxilato. De manera tal que en un medio ácido me va a quedar la forma catiónica. En cambio, si está en un medio básico, o sea, donde hay una mayor concentración de oxidrilo, yo tengo que pensar bien, a partir del suiterión, que el otro grupo funcional es el que va a interactuar. Bien, y para esto ustedes tienen que pensar que en un medio alcalino se va a formar agua. ¿Cómo se va a formar el agua? Entre un protón perdido de ese grupo amino cargado positivamente para que se complemente con el anión oxidrilo, de manera tal que el aminoácido va a estar en su forma aniónica. Bien. Después todos los aminoácidos son solubles en agua, ya lo hemos dicho. Y bueno, hay un aminoácido que es la glicina o la glicolola, bien, que no posee carbono quiral o asimétrico, bien, porque tiene 2 hidrógenos. De ahí todos los demás poseen carbono quiral.